Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes. La Escuela Nacional de Ciencias Forenses les da la más cordial bienvenida a este quinto seminario sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz, cuyo eje temático este año es Pedagogías para la Compasión, Educar para la Paz. El seminario tiene como objetivo establecer un espacio de reflexión para investigadores, docentes y estudiantes de diferente formación cuyo interés sea converger en temas relacionados con los contextos de violencia, los desafíos de la justicia transicional y los objetivos de la educación a partir de la cultura de paz a nivel nacional e internacional. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, directora del ENACIF, por propiciar este espacio, así como a la doctora Anaí Rodríguez González y al ingeniero Luis Flores por todo su apoyo en la logística. La dinámica del seminario será la siguiente. La ponente tendrá un aproximado de 40 minutos para realizar su exposición, seguido de una ronda de preguntas y de respuestas. Les pido a las y los participantes que puedan mantener su micrófono en silencio a fin de poder evitar alguna interferencia durante la ponencia y evitar un ruido externo. La ronda de preguntas se va a realizar al final de la intervención, por lo que les invitamos a que nos puedan hacer llegar sus preguntas por medio del chat, y a las personas que nos siguen por redes sociales, pues que también nos hagan llegar sus preguntas para la ponente. Hoy nos acompaña la licenciada Noemí Monroy Enríquez con el tema Círculos de Paz para la Convivencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Es abogada en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM. También funge como coordinadora y facilitadora en el área de procedimientos alternativos con enfoque de justicia restaurativa en la Defensoría. Autora de diversos artículos, conferencista a nivel nacional e internacional y profesora invitada e investigadora en ONU, Mujeres y en la UNAM. También en la Escuela de Formación CROCS, entre otras, en temas de derecho laboral, seguridad social, derecho del deporte con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Sin más, le cedo la palabra a nuestra invitada. Adelante, licenciada Noemí. Muchas gracias por la invitación a la doctora Zoraida, a la doctora Anaí, en nombre de mi titular, la doctora Guadalupe Barrena, defensora de los derechos universitarios en la UNAM. Pues agradecemos esta invitación, sobre todo para también dar a conocer pues el trabajo que estamos haciendo desde la Defensoría en los entornos escolares y universitarios, desde el área de procedimientos alternativos. Es una oportunidad muy importante para nosotros también tener estos espacios de difusión de conocimiento y externar a nuestra comunidad y a otras comunidades e instituciones interesadas en los temas de cultura de la paz, pues qué estamos haciendo, ¿no? Cómo lo estamos trabajando y cómo podemos abordar desde la parte pedagógica y pues también desde la enseñanza estas prácticas de la justicia restaurativa y las metodologías, como puede ser una práctica de los círculos de paz en razón a generar convivencia universitaria. Muchas gracias, maestra Carla, por la presentación y acompañarme en esta sesión y guiar esta sesión. Y a toda la audiencia, invitadas, invitados que están interesados en el tema, agradezco también mucho su interés por mi participación y que sigan permaneciendo aquí en el quinto seminario, que me parece una oportunidad muy importante, ¿no? Para que podamos escucharnos y podamos fortalecer nuestro trabajo desde la cultura de la paz. Me va a permitir compartirles una presentación para irnos guiando y ir cumpliendo con el tiempo que me han indicado. Entonces, pues particularmente me gustaría compartirles que desde la justicia restaurativa, pues vemos estas prácticas como una importante incursión dentro de las enseñanzas y la pedagogía, porque lo vemos como un modo, ¿no? O una filosofía de vida que propone que actuemos desde tres valores, ¿no? Y principalmente desde el respeto, desde el cuidado a nuestras relaciones, interacciones, desde cualquier de nuestros ámbitos, pero también el enfoque a nuestra participación responsable, ¿no? A nuestra voluntad de querer participar, a nuestra voluntad de querer también asumir una responsabilidad, tanto
en la solución de alguna situación en conflicto, tanto en la participación para abonar y acompañar a las personas que están dentro del conflicto, abonar o acompañar a mi comunidad, ¿no? Y sumar a mi comunidad para que pues nuestras relaciones se puedan fortalecer, no solamente desde el ámbito de la coexistencia en los mismos espacios, sino que esa compartir nos ayuda a generar una convivencia, ¿no? Nos ayuda a seguir generando esta convivencia dentro de nuestros entornos universitarios, escolares, familiares, dependiendo en dónde vamos a ejercitar nuestras prácticas de justicia restaurativa. Pero también me parece que la justicia, o cuando hablamos de justicia restaurativa o prácticas restaurativas, estamos viéndolo desde este enfoque ético práctico, ¿no? Que no solamente se va a alimentar del derecho, sino que busca también transversalizar otras disciplinas para poder facilitar este tipo de procesos en donde las herramientas a veces pues son necesarias que las fortalezcamos en nuestra persona. Entonces, para eso pues quizás necesitamos atender nuestra atención, nuestra situación psicoemocional, ¿no? Si tenemos esas herramientas habilitadas o necesitamos fortalecerlas, si podemos ahora en este momento en el que estamos atravesando alguna situación en conflicto, algún daño, alguna repercusión por alguna situación, si podemos meternos a una situación de justicia restaurativa, tenemos estas herramientas, ¿no? Para poder incursionar en alguna práctica restaurativa, pero también pues es importante, ¿no? Que todas y todos podemos estar visibilizando, visionando o con una expectativa de justicia muy distinta, ¿no? Una justicia desde el ámbito de la restauración, una justicia de la resolución de la situación del conflicto, una justicia en la que pedimos que actúen o interactúen las autoridades y también participen, o bien en donde participen todas las personas que estamos involucradas en el ámbito, ¿no? En el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, donde queremos, ¿no? Ejercitar la práctica restaurativa. Y estas prácticas pues pueden ayudarnos, ¿no? A enfocar nuestra intervención hacia dónde vamos, ¿no? ¿Quiénes vamos a participar? ¿Quiénes no vamos a participar? ¿Cuáles van a ser esos pilares de nuestra participación? Y esto es muy importante porque también fortalece y enriquece nuestra práctica de círculos, ¿no? ¿Con quién vamos a intervenir? ¿Quiénes van a ser las personas involucradas dentro de una situación, de un círculo? Y que nuestros pilares van a ser estos, ¿no? Las necesidades aquí son muy importantes en la justicia restaurativa y el enfoque restaurativo, las necesidades de las personas, ¿no? Los daños, los impactos que se generaron, pero también que las personas que están involucradas, que están interviniendo, que quieren participar, tengan esta conciencia, ¿no? Respecto a la responsabilidad que van a asumir, al compromiso que van a asumir dentro de su participación en una práctica restaurativa, como puede ser un círculo. Y que nuestra participación sea activa, ¿no? Que pues en realidad nuestra participación siempre esté con una genuina curiosidad de querer atender la situación, de querer escuchar, de querer compartir, y que exista la voluntad, ¿no? Es muy importante hacer énfasis en en esta cuestión, ¿no? Porque los procesos de justicia restaurativa es importante que las personas involucradas tengan la voluntad de quererlo hacer, de quererlo realizar. Entonces, pues partimos de ahí, ¿no? La participación voluntaria, informada, que no sea coaccionada o que no sea por temor o miedo, ¿no? A alguna repercusión si no participo, sino más bien que quiero tomar conciencia respecto a lo que sucede, quiero participar, quiero solucionar, quiero proponer soluciones, quiero comprometerme a esto, porque asumo esta responsabilidad, ¿no? Y porque escucho las necesidades de las demás personas que están involucradas. Hay un punto muy importante dentro de los trabajos de justicia restaurativa, en particular también los trabajos que está haciendo la Defensoría, es que además de este enfoque restaurativo le sumamos el enfoque de derechos humanos.
que pues ayuda, ¿no? Además de identificar necesidades, a identificar derechos que están posiblemente vulnerados dentro de alguna situación, dentro de algunas necesidades, ¿no? Reforzar el derecho a la igualdad, sensibilizar a las personas respecto al derecho a la no discriminación, por ejemplo, ¿no? También en relación a algún derecho escolar o académico, ¿no? Que no nos quede claro, al derecho a nosotros poder participar, dar nuestras opiniones, tener esta diversidad y pluralidad de ideas, y también a la oportunidad de poder disentir, ¿no? De poder, particularmente diferir de otras, pero escuchar los otros puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de nuestros procedimientos, porque además de fortalecer con estos pilares de la justicia restaurativa, también buscamos hacer mucho énfasis en la sensibilización y el reconocimiento de los derechos humanos. Nuestros enfoques restaurativos pueden ser desde estas tres vertientes, ¿no? Completamente restaurativa, cuando participa la persona víctima, la persona ofensora y la comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad puede estar también nuestras autoridades o instituciones que pueden tomar alguna decisión, que pueden ayudarnos a cumplir ciertos compromisos. Entonces, esto está desde esta vertiente de la justicia restaurativa, que sea completamente restaurativa, ¿no? Pero también hay otras prácticas que pueden ayudarnos a que sea mayormente restaurativa, ¿no? Donde solamente se involucran dos de los actores que tenemos en esta lámina de los círculos, ¿no? Es decir, nuestro círculo morado con nuestro círculo azul, nuestras personas ofensoras con nuestra comunidad, nuestras personas ofensoras con nuestras personas víctimas o sobrevivientes o personas afectadas, ofendidas, nuestra comunidad con las personas ofendidas, víctimas o sobrevivientes, o nuestra comunidad con las personas ofensoras, ¿no? Aquí estamos hablando de una práctica mayormente restaurativa, donde vamos a ver las necesidades de ambos puntos, los compromisos que se pueden generar a partir de estas intervenciones, de quienes intervienen, ¿no? Pero también puede haber prácticas de justicia restaurativa parcialmente restaurativas, en donde solamente nos vamos a enfocar a uno de estos actores, ¿no? O a la comunidad, a las personas ofensoras, a la persona ofensora o a la persona víctima, ¿no? Y que únicamente vamos a trabajar desde este núcleo con ellas. Entonces, pues estas son como las tres vertientes por donde podríamos ir desde la justicia restaurativa. Y en estas tres pueden estar los círculos, ¿no? Los círculos nos ayudan a detectar, ¿no? Daños, necesidades, particularmente también nos ayuda a definir de qué se va a tratar, ¿no? Si nosotras solo queremos un círculo de escucha, un círculo de aprendizajes, un círculo para generar acuerdos, lineamientos, un círculo de celebración, un círculo para compartir, ¿no? Entonces, es muy importante que visualicemos que nuestros círculos de paz para generar convivencia pueden estar en cualquiera de estas tres prácticas de la justicia restaurativa, en cualquiera de estos tres grandes ejes de intervención, ¿no? Donde nosotros podamos estar interactuando con las personas involucradas, con la comunidad involucrada, con las autoridades involucradas. Los supuestos más importantes de la justicia restaurativa y que podemos ver en algunos de los círculos en los que vamos a estar trabajando es poner hincapié en el daño, impacto, en la necesidad de las personas, porque eso va a ser nuestra prioridad principal. Que el círculo, que la práctica de justicia restaurativa que implementemos esté poniendo en el centro las necesidades, ¿no? Porque va a ser lo que nos va a originar nuestra intervención o nuestra atención. También es muy importante que, pues, al momento de reconocer, de escuchar que se generan daños, que hay impactos negativos, pues es el momento de hacernos responsables, ¿no? Ya les decía hace un rato que pues esta genuina intervención de querer colaborar y participar de manera responsable, pero no solamente responsable dentro de
de mi participación en el círculo, ¿no? Sino responsable de que vamos a asumir obligaciones a razón de reconocer los daños y necesidades de las personas para tratar de corregir la situación, para poder empezar a sanar. Lo refiero yo así, ¿no? Porque no podemos hacer un borrón y cuenta nueva, ni es la finalidad, sino más bien de aquí en adelante, cómo vamos a empezar a sanar para que esta situación no se repita, para que las personas que fueron y involucradas pues sean escuchadas y puedan asumirse los compromisos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los círculos pues tienen un origen ancestral, ¿no? Nuestras prácticas ancestrales de pueblos originarios buscan establecer un plano de igualdad, buscan dentro de nuestras actividades pues dejar esos juicios de valor, esas predisposición de la situación a un lado y favorecer una escucha dentro de nuestros círculos, ¿no? Esto tiene como orígenes ancestrales, ¿no? Igual vamos a recordar un poquito, pues, cómo venimos replicando esto, quizás involuntariamente o no nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos reunimos para tomar alguna decisión importante en familia, que pues nos convocamos y pues naturalmente llegamos a hacer como una ruedita, un círculo, ¿no? Por ejemplo, también cuando trabajamos en un equipo de deporte grupal, ¿no? Pues nos reunimos para hacer como esta especie de team back de vamos aquí a fortalecernos y a animarnos, ¿no? Para la competencia, pues lo hacemos en un círculo, ¿no? Pero pues esto tiene un origen y una situación como más profunda de que en círculo podemos acompañarnos, que en círculo podemos arroparnos y que pues esta es de una práctica ancestral, ¿no? Viene de también las reuniones de nuestros pueblos, comunidades indígenas, ¿no? Cómo se reúnen para tomar decisiones en asamblea, en todas las personas integrantes de la comunidad, cómo van a trabajarlo. Entonces, pues es como podemos ir encontrando pues el origen de un círculo y también pues esta parte de cómo lo hemos normalizado tanto, ¿no? De que pues es una forma de arroparnos y acompañarnos. El círculo y estar en círculo favorece a la escucha empática, a esta escucha profunda que buscan los círculos, pero también a un compartir más transparente, ¿no? Un compartir más sincero. Claro que no puede empezar de inmediato así ya estamos sentadas en círculo y ya me siento en confianza, ¿no? Vamos a ver ahorita como estas fases por las que tenemos que ir pasando al momento de hacer y generar una práctica de círculo. Pero pues esto nos va a ayudar a favorecer, ¿no? El círculo, una comprensión mutua, porque desde esa escucha se pueden ir trabajando en compromisos y acuerdos, podemos ir construyendo con las personas involucradas con la misma escucha, pues estos acuerdos necesarios para hacer frente, ¿no? A los impactos, a que las situaciones se repitan, o bien pues a tomar los aprendizajes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de círculo estemos haciendo o para qué situación en particular. Pero el círculo es el método ideal para que favorezca el compartir, el generar confianza, el que a través de esta guía, de este círculo, pues yo pueda intercambiar y expresarme con la persona, con las demás personas involucradas a través del diálogo, pues mis necesidades, escuchar las suyas, escuchar también los impactos que generó su conducta, sus conductas. Entonces, eso es muy importante dentro de reunirnos en círculo y que lo podemos hacer desde esta escucha, ¿no? Y que podría sonar como muy sencillo, pero generar un espacio seguro, generar un espacio de respeto y comprensión mutua equivale a previamente llegar a este círculo de diálogo y de intercambio a una preparación, ¿no? No podemos llegar a un círculo sin antes habernos preparado para esto. Si vamos a atender una situación en conflicto que me generó
un impacto negativo, que me genere un daño. No podemos llegar así de manera irruptiva a querer formar el círculo para atender o solucionar una situación que trae una afectación más profunda, ¿no? Entonces sí es importante que podamos ir trabajando en prepararnos para un espacio así, con la finalidad de generar o construir, ¿no?, una solución a alguna situación en particular. Pero hay otro tipo de círculos que podríamos generar, que podríamos de manera preventiva utilizar antes de que se genere alguna situación de afectación o daño, porque esto es lo que hacen los círculos, ¿no? Los círculos se caracterizan por tener una participación horizontal y equitativa, que en formato de círculo, pues vamos a compartir, ¿no? Pero para compartir no lo puedo hacer así nada más de repente, ¿no? Y que se me ocurre ahora hablar e interrumpir, sino se mantiene una sola conversación porque queremos y necesitamos esta escucha activa. Y regularmente se hace a través de una pieza del habla, ¿no? O sea, traemos una piececita del habla en la que decimos pues que quien tenga la pieza del habla es quien puede compartir, puede decidir compartir o no compartir y pasar la pieza del habla a otra persona, puede tener la pieza del habla y guardar silencio para tomar un respiro, puede tener la pieza del habla para pedir una pausa. Vaya, quien tiene la pieza del habla es la persona que tiene esta oportunidad de hablar y las demás tenemos la oportunidad de escuchar para generar esa participación horizontal y equitativa. También, pues, estar en círculo involucra que en realidad formemos un círculo sin tener una diferenciación en nuestro plano, ¿no? De que estemos en el mismo posicionamiento, que estemos en igualdad de circunstancia físicamente, ¿no? O sea, que no esté una persona más adentro que otra del círculo, porque pues eso ya nos genera un poquito pues que ya no estamos como a la par y ya no nos podemos escuchar igual o ver igual, ¿no? Entonces hay que formar el círculo y todas vamos a estar dentro del círculo en este plano de igualdad de horizontalidad para tener una participación más equitativa, seamos escuchadas y escuchados. Y también pues tengamos esa apertura, ¿no? De escucharlo a los demás. El círculo también busca que externemos, ¿no? ¿Qué impactos nos generó? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son las situaciones que involucró esta situación, ¿no? ¿Qué ámbitos nos impactó? ¿Y qué es lo que sentimos afectivamente, emocionalmente dentro del círculo? Y pues podemos hacerlo a través de la facilitación en el mismo círculo de preguntas afectivas, de cómo nos hace sentir esta situación, cómo nos hizo sentir, qué nos gustaría que pasara, ¿no? O sea, como que ir construyendo ese espacio desde fomentar una expresión afectiva. No minimizar impactos, no minimizar vivencias o necesidades de la persona. Tampoco se busca que este espacio de los círculos sea un espacio de genere mayor daño. Se procura mucho tener esos cuidados, que puede existir el riesgo, que puede estar presente, pero podemos tenerlo un poco más controlado, ¿no? El espacio tampoco es para revictimizar a las personas, ni mucho menos minimizar o demeritar, ¿no? O inclusive menospreciar sus vivencias, sus impactos, o hacerlos ver como si no fuesen importantes compartirlos, ¿no? Entonces sí es muy importante que dentro de estos círculos pues se busca fomentar esa expresión afectiva, que esas herramientas de preguntas afectivas, respuestas afectivas, comunicación no violenta estén habilitadas. Y eso cómo se hace o se genera y se puede lograr con esta previa preparación que les decía, ¿no? No podemos llegar al momento con esto de querer atender o solucionar una problemática que me afectó, me dañó, que me tiene enojada, enojado, porque quizás mi forma de externarlo pueda ser violenta, pueda generar otro daño, ¿no? Entonces, hay que tener una faceta de preparación para poder llegar a ese espacio.
También, pues, esta es una oportunidad para utilizar desde las pedagogías, desde las enseñanzas, los círculos, ¿no? Porque los círculos no solamente son para resolver un conflicto y atender a una situación de emergencia o de bomberazo o de ya necesitamos solucionar esta problemática, ¿no? Sino también puede ser una intervención desde lo comunitario, desde las pláticas o talleres de sensibilización como estas, utilizar el mecanismo de círculo y que nos sentemos todas y todos en círculo para poder atender alguna situación en particular, ¿no? Porque los tipos de círculos son estos, ¿no? O sea, son unos de los ejemplos, o sea, podemos tener círculos para la sanación, que puede ir como en la parte más de espiritualidad, medicinal, vaya, o sea, pueden haber prácticas en ese sentido para sanación, pero también para sanar un daño negativo, un impacto a mis derechos, un impacto a mi convivencia universitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden también hacer los círculos. Podemos hacer círculos para celebrar alguna situación en donde compartamos todas y todos, pues, algún mensaje, algún comentario por el cual, pues, nos sentimos honradas, honradas las personas que estamos aquí en la celebración de, pues, celebrar, no sé, el nombramiento de alguien, el cumpleaños de alguien, el aniversario de nuestra institución, el cierre de un ciclo escolar, o sea, podemos hacer este tipo de círculos que nos ayuden a compartir a todas y todos por qué nos es grato estar aquí, por qué nos es grato celebrar alguna situación en particular. Pero también hay círculos de diálogo, ¿no? Diálogo para atender o solucionar una situación en conflicto, alguna diferencia, escuchar el punto de vista, las diferencias de otros, respecto a algún tema, ¿no? Discutir desde, pues, el diálogo respetuoso y constructivo, algún punto de vista que tenemos respecto a alguna postura política, alguna postura filosófica, ¿no? O sea, podemos hacer este tipo de círculos para compartir y escucharnos a través de este diálogo respetuoso, ¿no? Pero también podemos hacer círculos de escucha, de necesidades, ¿no? ¿Qué está haciendo falta en este espacio, por ejemplo, en el espacio de salón de clases? ¿Qué necesitamos para continuar y terminar el ciclo escolar, ¿no? Sin contratiempos, sin mayores presiones, sin mayor estrés. ¿Qué necesitan, no? Ya vamos a la mitad del ciclo escolar. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué podemos mejorar, no? Para poder ir, pues, fortaleciendo, ¿no? Nuestra escucha dentro de un espacio quizás más controlado, como puede ser un salón de clases, ¿no? Y que con la dirección de nuestra profesora o profesora al frente podamos llevar y guiar este espacio de escucha y de escuchar necesidades para posteriormente ver qué podemos hacer con esas necesidades, ¿no? Pero también puede ser un círculo al momento de cerrar nuestro ciclo escolar o al momento de cerrar una reunión de trabajo, una reunión académica, cuáles fueron los aprendizajes, ¿no? De esta actividad. Y de esos aprendizajes, pues posteriormente seguir fortaleciendo, ¿no? Esa parte de la actividad o el tema que estemos tratando dentro del círculo, recabar esos aprendizajes que fueron de utilidad y que fueron importantes para las personas que estuvieron dentro de la dinámica. También hay círculos para tomar una decisión importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el siguiente ciclo escolar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿No? Y que todas y todos podamos compartir nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, ¿no? Para que se pueda tomar una mejor decisión, se pueda corregir las anteriores o se puedan fortalecer. Entonces, puede hacer un tipo de círculo desde este punto, ¿no? Pero también puede haber círculos para atender un conflicto, para atender un daño en particular, ¿no? Entonces, estos círculos pues van ya direccionados a una situación que nos generó una molestia, un impacto negativo
educativo y pues requieren más preparación, requieren más pues formación en cuanto al seguimiento y control de los riesgos, para no repercutir en las personas involucradas, ¿no? Y también podemos tener círculos que puedan ayudarnos a generar convivencia en las personas que se reintegran a nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, personas que tuvieron que suspender sus estudios por alguna cuestión de salud, alguna condición médica, alguna situación personal, familiar, algún duelo, pérdida que estén viviendo y se han de reintegrar, pero también para las personas que recibieron algún tipo de sanción o castigo, ¿no? Alguna sanción dentro de la cuestión disciplinaria, alguna sanción, inclusive fuera del entorno educativo, ¿no? En el ámbito jurisdiccional y que afuera fuese llevado algún proceso, ¿cómo es que le vamos a reintegrar a su derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que se pueden reintegrar las personas a una comunidad y seguir dentro de esa comunidad con el plan de generar una convivencia sana, bajo esta cultura de la legalidad, del respeto a sus derechos humanos, pero también bajo una cultura de la paz, ¿no? Que no genere mayores afectaciones o que no generen violencias hacia las personas que se reintegran o se reincorporan a nuestras actividades escolares, académicas, laborales, o bien desde el ámbito familiar, ¿no? Y también puede haber y existir círculos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, podría planteárselos desde una práctica parcialmente restaurativa en donde solamente la persona que fue señalada por alguna situación de violencia, por alguna situación de vulneración a derechos de otras personas, quiere trabajar para no repetir esas conductas, quiere hacer y participar en cómo puede abonar, ¿no? A que los eventos no se repitan, cómo se puede seguir formando, ¿no? Y cómo puede también ser partícipe de esta cuestión de reaprender y reeducarnos y reconstruir nuestras formas de interactuar y relacionarnos, ¿no? Veíamos que algo muy importante dentro de la justicia restaurativa es el cuidado de las relaciones. ¿Cómo me voy a yo acercar a los espacios en donde no me sentí segura o segura en el pasado? ¿Cómo puedo fortalecer estas herramientas o habilidades? Entonces, pues, también podemos hacer un círculo desde las prácticas de la justicia restaurativa en una práctica parcialmente restaurativa, ¿no? Un círculo de apoyo. Un círculo de apoyo a las personas víctimas, un círculo de apoyo a la comunidad. Vaya, o sea, hay distintos tipos de círculos que podemos ir habilitando, pero también esto es muy importante que lo podamos ver y visualizar desde Licenciada, estamos teniendo como algunos problemas con su audio. No la estamos escuchando. estos posibilidades. No sé si nos puede ayudar justo a hablar o apagar un poco la cámara y luego volverla a prender, igual el micrófono. Sí, ¿ves bien? Ahí se escucha un poco mejor, aunque todavía se escucha cortado. A ver, ahí. Si nos puede ayudar a hablar. Sí, la seguimos escuchando, está muy, muy cortado. Le voy a escribir justo por el chat para ver si podemos hacer algo. Denme un segundo. Ahí me escuché bien. Le escuchamos, pero no bien.
La otra opción es abandonar la sesión y volver a entrar. Pienso que eso podría tal vez ayudar un poco. No, Luis, no sé si nos puedas ayudar. Sí, yo creo que es mejor que salga y vuelva a entrar porque si es de su audio, de su micrófono. Que si no, no le escuchamos nada. Licenciada, ¿puede abandonar Ok, la sesión? entonces salgo de nuevo. Sí, ya le estábamos escuchando un poco mejor. No sé si es una cuestión de los audífonos o de Sí. la sesión. A ver, ahí me escucha mejor. Ahí se escucha mejor. No, Solo, ¿verdad? ahí Creo está. que ¿Puede hablarnos? perfecto. Ok. Sí, 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 ya estoy como hablando. Ahí va bien. No. Sí, quizás No, sí, yo creo que es mejor abandonar la sesión. porque el audio yo les escucho bien a ustedes. Es que nosotros escuchamos muy cortado. Creo que sería mejor abandonar la sesión por Ok, completo y luego volver a entrar. Por favor, muchas gracias. gracias. Vamos a esperar un poco mientras la licenciada Noemí se une con nosotros. Yo creo que en efecto es muy importante pues que podamos justo darle cierre a este seminario hablando sobre estos círculos de paz y entendiendo un poco cómo van emergiendo pues estos conceptos que tienen que ver justo con justicia restaurativa, con estas prácticas, con estos elementos que se relacionan en cuanto al respeto, las relaciones, la responsabilidad, y porque viene muy, digamos, como a la par de las temáticas que hemos ido abordando durante este seminario en cuanto a poder observar al conflicto como también un área de oportunidad para ir tejiendo comunidad, para ir teniendo pues estas relaciones dentro de no solamente como una nueva forma de evitar el conflicto, de entender el conflicto, sino también de poder dar un enfoque diferente a cómo es que se da el tratamiento del conflicto en específico o del problema, ¿no? Y con estas escuchas que tienen ciertas particularidades, como bien nos lo decía justamente la licenciada Miriam, y entender cómo vienen justo a partir de una práctica de nuestros ancestros, en donde lo que se buscaba era justamente pues la comprensión mutua, un intercambio de ideas, una expresión. Adelante, licenciada. Muchas gracias. ¿Pudiera ayudarnos? Creo que sigues fallando justamente el audio. Luis, no sé si podemos hacer algo, cómo podríamos ayudar. Ay, me Licenciada Noemí, no sé si a lo mejor desconectando los audífonos, porque no la escuchamos y no podemos como mejorar el audio. Si desconecta, no importa que se escuche un poco de ruido. No, seguimos sin escucharle. De hecho, tampoco podemos ver justamente su pantalla.
Si quiere dejar de compartir, yo tengo aquí cargada la presentación. Posiblemente yo puedo justo como ponerla y a lo mejor eso no le da como, le quita un peso a los datos. A ver. Ya Licenciada, ¿pudiera dejar de compartir? Lo que puedo hacer es compartir yo la presentación y ver si usted se puede justamente conectar de su teléfono, tal vez para mejorar el audio. Vamos a esperar unos momentos. Les ofrecemos a todos una disculpa. Vamos a darle justo unos minutos a la ponente. Licenciada, ¿nos escucha? Vemos que abre el micrófono, pero no se escucha su voz. intentando dispositivo. Sí. Sí, porque creo que el problema es justo el micrófono. O sea, internet también. Entonces creo que sí, Luis, ¿tú la escuchas bien? No, se sigue escuchando cortada. Ujú. ok. Bueno, ahora cuando Licenciada, ¿nos ayuda a hablar para ver si la podemos escuchar? ahí me escuchan, no. Ahí un poco mejor. Sí, estoy hablando, pero no me escuchan. Ok, estoy conectando mi teléfono para ver si ayuda. ¿Me darían con el teléfono?
Maestra, si nos pudiera hablar un poco, tal vez para ver si alcanzamos a escuchar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Ahí la tenemos. Ahí me escuchan mejor. Perfecto. Apagué para hacer la internet. Entonces, Nada más que tiene dos audios. y algo Habría pasa que... internet, pero pues, ahí me escuchan. Ya la escuchamos mejor, solamente habría que apagar un audio que andaba por ahí, que creo que era el suyo. Ahí está. Adelante, maestra. Perfecto. Estábamos como en esta parte de eh, de las prácticas que podemos utilizar, bueno, en los espacios donde podemos utilizar los círculos, y me estaba enfocando en explicarles estas tres, ¿no? Desde las prácticas proactivas, que van desde la prevención de una situación o conflicto en particular, alguna situación de daño, en donde podemos utilizar la herramienta del círculo de escucha, el círculo de aprendizajes, el círculo de sanación, ¿no? Escuchar cómo que está pasando en la comunidad, qué pasó anteriormente, y que a través de las prácticas proactivas, si me ayudan con la siguiente lámina, las prácticas proactivas nos pueden ayudar, ¿no? A prevenir y empezar a escuchar a nuestra comunidad desde ir sensibilizando también cuestiones de, de violencia, identificar violencias, identificar temas de discriminación, identificar derechos, ¿no? Porque a veces estamos eh, quizás o confundiendo algunos derechos o no los conocemos, no conocemos nuestros derechos como parte de la comunidad en un espacio estudiantil, no conocemos nuestros derechos en un espacio laboral, académico o en un espacio inclusive ya más personal, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar la otra persona, si lo que está haciendo o no está repercutiendo a mis derechos, porque parto del desconocimiento. Entonces, muy importante que pues implementemos círculos también desde esta parte de la proactividad, desde la prevención, antes de que suceda alguna afectación o daño, alguna situación que nos meta en un conflicto, ¿no? Y esta otra parte de las prácticas restaurativas que nos pueden ayudar desde la atención a una situación en conflicto, los círculos que nos pueden ayudar con un círculo de paz para algún conflicto interpersonal donde partamos del diálogo respetuoso y del compartir, ¿no? Con las personas involucradas dentro de una situación donde ya va a alguien a tomar y asumir una responsabilidad activa por esos daños causados, que podamos implementar pues los círculos de paz para escuchar las necesidades de la persona, lo que le gustaría que sucediera para empezar a sanar esta situación de conflicto y también para saber, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces las personas que están involucradas dentro de una situación en conflicto, algún daño, buscan respuestas, ¿no? Saber por qué lo hizo la persona, por qué sucedió así, por qué a mí, ¿no? O sea, como particularmente hay preguntas que pues no se están atendiendo a través de un proceso, por ejemplo, disciplinario o administrativo, ¿no? Dentro de estos procesos punitivos o de los procesos de la justicia retributiva, que se busca implementar una sanción y pues hasta ahí, pero la persona y las personas involucradas se quedan todavía me gustaría saber más, ¿no? Me gustaría saber en qué le afecté, cómo le afecté, qué podría hacer para atenderlo, o sea, para darle un poco a la persona de esa reparación que está buscando, o sea, qué necesita saber, pero también la persona en situación de vulneración a sus derechos, pues qué busca, ¿no? ¿Qué compromisos necesita de la otra?
cómo podría visualizar que esta situación no se repita, qué le gustaría que pasara, qué le gustaría que la otra persona hiciera y qué también asumiría, ¿no? Y aquí también se pueden implementar los círculos, ¿no? Los círculos de sanación, los círculos posterior ya a una sanción, y eso es importante, ¿no? Pero también en las prácticas reintegrativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas se reincorporen a un espacio, se pueda generar comunidad, se pueda convivir con las demás personas desde el derecho, ¿no? A la reinserción social de las personas, al derecho a su educación, al derecho a un trabajo, al derecho a, pues a su convivencia, ¿no? Interacción social con algunas otras personas. ¿Cómo lo podemos hacer, no? Pero también dentro de las prácticas reintegrativas podemos encontrar estos círculos que les decía, ¿no? Círculos de apoyo, en donde podemos encontrar los programas de trabajo con hombres que ejercen violencia, programas que trabajan la cuestión de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que en donde todas las personas, pues, fuimos formadas bajo esta masculinidad hegemónica y hemos ejercido violencias, ¿no? Pero ¿cómo le podemos hacer para nosotras, pues, estar dentro de una comunidad, para que podamos compartir nuestros puntos de vista sin que eso vulnere derechos? Entonces, podemos también hacer círculos dentro de este espacio, ¿no? De las reintegrativas. Y es muy importante que pues lo podamos considerar, ¿no? Que los círculos pueden estar en todos nuestros espacios, desde la prevención hasta la respuesta y solución o atención a una situación en conflicto, pero también a una cuestión posterior, ¿no? A una sanción, posterior a una cuestión punitiva o disciplinaria, administrativa. ¿Cómo vamos a reincorporar a las personas? ¿Cómo nos vamos a reintegrar a esta comunidad? ¿Cómo podemos participar y ahora sumar a alguna política de igualdad de género? ¿Cómo podemos nosotros ser copartícipes, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si me ayudas con la siguiente lámina. Acá veía, ¿no? Que me estaban preguntando en el chat cómo podemos hacer, ¿no? Para atender o qué metodologías utilizar. Entonces, sí, sí es muy importante que sepamos en qué consisten los círculos, ¿no? Y cuál es cómo se integra un círculo, porque hay situaciones que se causaron un grave daño y que para abordar esa situación hay que valorar y ponderar, ¿no? ¿Quiénes tienen la cuestión eh, de la facultad de poder atender la situación y llegar a una solución? Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, si estoy frente a un grupo en alguna cuestión de acoso escolar, si esa situación tengo que escalarla a alguna otra instancia, o sea, también tenemos que revisar esa parte, además de tener fortalecidas estas herramientas de facilitar una situación en conflicto, es saber cómo voy a llegar y cómo es que yo puedo verificar que los acuerdos o compromisos se cumplan, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Si yo tengo esa facultad de dar ese seguimiento o si lo tiene alguien más. Y si hay que buscar a alguien más, ¿no? Para que pueda llevar este círculo. Aquí les ponía como igual lo que les comentaba, que hay que transversalizar el enfoque restaurativo, los círculos, desde la prevención, desde una respuesta temprana, una autogestión, por ejemplo, en una cuestión de acoso escolar que está empezando a surgir en el aula, ¿no? Que empezamos a escuchar como docentes algún comentario ofensivo, groserías, alguna cuestión de este estilo que aún no se genera pues algo bastante grave o delicado como puede ser agresiones físicas o ya una cuestión pues algo más reiterado, ¿no? Que haya sido ya de más tiempo, podemos dar una respuesta temprana, ¿no? Escuchar a las personas que necesitan, generar acuerdos de convivencia en el aula, generar acuerdos donde pues esta situación no vaya a escalar.
pero también podemos ir aquí atendiendo, ¿no? Con los mecanismos de queja, los mecanismos que pues buscan también esta precisión a los derechos, desde la parte jurídica y desde la parte retributiva de buscar una sanción. ¿Qué se puede hacer, no? Y si además de esto podemos intervenir con la comunidad, ¿no? Con alguno de estos actores que teníamos presentes. Y así hasta llegar a la judicialización, que pues es lo que les decía, ya después de una sanción, después de una responsabilidad que se sancionó y se cumplió, ¿qué más podemos hacer, no? Para generar convivencia. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Mm. Bueno, ¿me ayudarías Esta con sería otra láminas adelante entonces? Porque no sé dónde quedó. tal vez atrás, ahora aquí. Es una que refiere elementos de los círculos. Es una antes de esta. A ver, una antes. Los elementos de Dos los antes. círculos. Gracias. Por ejemplo, ¿cómo podemos ir implementando estos círculos dentro de una cuestión de prevención o una cuestión de, pues ya de responsabilidad, de terminar alguna situación en conflicto o alguna retribución? Es importante acercarnos a los elementos de los círculos, ¿no? Que las personas les decía que nos colocáramos en este círculo desde un plano de equidad y horizontalidad, de que todas y todos los que estamos dentro del círculo vamos a ser escuchadas y escuchados. Se busca que, pues, idealmente esté cofacilitado el círculo, es decir, que haya dos personas que faciliten el círculo para que podamos ir llevando esta guía dentro de la dinámica. Si no es posible, pues está bien con la facilitación de una persona, pero a veces sirve como el apoyo, ¿no? De que podamos ir retribuyendo a la escucha y podamos tener dos posturas, dos escuchas de la facilitación, y eso pueda ayudar a nutrir más nuestra participación en el círculo y pues identificar, ¿no? Derechos, necesidades, responsabilidades, por si algo se nos pudiera ahí estar escapando o consideramos que fue importante lo que compartió la persona en cuanto a sus necesidades o compromisos. Siempre hay una pieza de centro. Se busca que no haya una mesa, ¿no? O sea, que no estemos dentro de una mesa para que podamos todas estar más cómodas solamente sentadas. Y la pieza de centro puede ser como un tapete, generar como lineamientos, ¿no? Y que estén al centro para poder llevar nuestra mente a estos lineamientos de convivencia, de acuerdos del círculo. Y siempre hay una pieza del habla. Les decía que la pieza del habla es importante para, pues, nosotros poder retomar la palabra y poder ser escuchadas. Para iniciar un círculo es muy importante hacer una ceremonia de apertura, ¿no? Que las personas empecemos a relajarnos, porque a veces pues es como me citaron a platicar, a tener un diálogo con alguien, pues llego tensa, ¿no? O llego corriendo porque es tarde, o llegamos con estos problemas técnicos, ¿no? Es como de, bueno, para empezar a soltar y a podernos sentir cómodas o cómodos, hay que hacer una ceremonia de apertura que puede ir desde una respiración, ¿no? Empezar a ser conscientes de nuestra respiración, el compartir cómo llegamos a la sesión, cómo nos sentimos, o pues más como anímicamente, cómo estamos en ese día. Y, o bien puede ser meditación, ¿no? Como una meditación guiada, pues más consciente de nuestros movimientos, algunos ejercicios con las manos, con el cuerpo, para ir como ahí soltándonos, o algún juego, ¿no? Entonces podemos hacer ceremonias de apertura muy distintas, también considerando el fin de nuestro círculo, pero todos nuestros círculos, después de una ceremonia de apertura, deben de tener lineamientos y valores que aporten las personas involucradas. Todas las personas que estamos sentadas en el círculo tenemos el derecho y la posibilidad de compartir con nuestra pieza del habla qué me gustaría dar y qué me gustaría recibir de las demás personas para que este sea un espacio seguro, para que yo me sienta cómoda y en confianza en el espacio, qué valores me gustaría que se priorizaran acá, el respeto, la tolerancia, la escucha,
que se mantenga una sola conversación, que nos hablemos de tú, que hablemos en primera persona, por ejemplo, ¿no? Por decir algunos. Y estos se van a poner al centro también porque son importantes, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo consideremos. También es muy importante que tengamos como facilitadoras del proceso de círculo una guía de preguntas, ¿no? Para ir avanzando por rondas. O sea, vamos a hacer una primera ronda, después de ella generar nuestros lineamientos y valores, en donde nos vamos a ir familiarizando con el uso de la pieza del habla, ¿no? En donde nos vamos a ir familiarizando con el escuchar a la otra persona, en el sentido en el que va a ir recorriendo la pieza del habla, para irnos sintiendo cómodos, pues compartir, ¿no? Algo, por ejemplo, algo que eh, la facilitadora identifique que pueden coincidir, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te gusta estudiar en esta universidad? ¿O qué te gusta de esta universidad? ¿O qué te gusta de esta asignatura? ¿Qué te gusta de este espacio? O, o de tu carrera, si las personas son del mismo espacio, ¿no? Entonces, algo que no sea familiar a todas las personas, ¿no? O cómo te fue en pandemia, cómo viste la pandemia, ¿no? O sea, como algo que pueda ser algo general para todas, sin hablar aún de la situación o el conflicto. Que no es fácil llegar a un círculo y empezar a hablar de la situación, ¿no? Entonces, primero tenemos que fortalecer y construir esa relación, esta escucha en este espacio. Y ese es nuestro segundo paso de las rondas, ¿no? Construir y fortalecer las relaciones de las personas que estamos aquí. Y ahora sí que terminemos esta segunda ronda, hay que explorar los temas o las problemáticas que nos trajeron acá. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo me impactó? ¿No? Y la siguiente ronda es cómo me gustaría que se atendieran estas situaciones, ¿no? ¿Qué acuerdos son los que yo visiono o como lo que tengo más a mi alcance o que veo que se podría hacer posible una vez de que escuché todo, a todas, a todos, pues qué me gustaría que pasara, ¿no? Y ahora sí, pues ir con esta conclusión de asumir los acuerdos, ¿no? Estoy conforme con este acuerdo, quiero asumir este compromiso, yo me comprometo a esto, me gustaría que se comprometieran todas y todos a esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que cerremos esta parte con qué va a pasar ante la ceremonia de cierre, ¿no? La ceremonia de cierre nos va a ayudar a, este, a irnos, pues, con esto, dejándolo en el círculo, ¿no? Para no tenerlo, pues todavía en nuestra mente, en nuestras siguientes actividades, para que podamos soltar, como quien dice, el círculo, dejarlo ahí donde se trabajó, cómo se trabajó, y pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Como nuestra ceremonia de apertura, un ejercicio de respiración, un brindis, ¿no? De los acuerdos que llegamos, una celebración, un juego, una meditación, escuchar una canción que nos signifique a todas y todos como el cierre de este proceso y la celebración de nuestros acuerdos. Vaya, las ceremonias pueden ir fluyendo, ¿no? Y ser dentro de la creatividad de las facilitadoras, pues lo que podemos obtener. Entonces, sí me parece muy importante que podamos todas y todos ir identificando en dónde podemos intervenir en una cuestión de círculos. Hay situaciones que la justicia restaurativa ubica como una posibilidad de atender también el tejido comunitario, hacer una intervención comunitaria posterior a un proceso de sanción o disciplinario porque hay cuestiones de delitos, de cuestiones graves o delicadas de violencia, ¿no? Como violencia de género, que no se pueden eh, llegar a acuerdos o compromisos dentro de estos procesos si no hay también, pues, el conocimiento de una sanción o pues, más bien de una atención respecto a la cuestión de vulneración a la normatividad, ¿no? O sea, hay tiene que tomar una responsabilidad también la persona y asumir las sanciones que les corresponde,
pero ¿qué vamos a hacer después de esto, no? ¿Qué va a agresora también quiere participar en fortalecer el compartir con ella, pues, que ya tomó conciencia que estuvo mal, ¿no? Lo que hizo, con quién vamos a compartirlo. Entonces, eso es muy importante, tener mucho cuidado porque los riesgos, respetuoso, constructivo, porque también partimos que estos procesos van desde la buena fe y de la voluntad de las personas, ¿no? Y que esa buena fe y esa voluntad no la tienen que ir reflejando en las sesiones de preparación previa para no caer en esto de la revictimización, para no caer en la afectación de algún otro derecho a las personas. Entonces sí es muy importante que veamos a estas prácticas de la justicia restaurativa desde este punto, ¿no? De cómo no generar mayores daños, pero también cómo llegar conscientes desde la facilitación de que las personas quieren estar aquí en este proceso y no están siendo coaccionadas o no están haciéndolo nada más para salir del paso. O sea, ¿cómo vamos a ir identificando esto? Pues con las sesiones de preparación. Y me parece muy importante que cuidemos estos elementos del círculo y que pensemos y empecemos a pensar en esta parte de las pedagogías. Yo decía, ¿cómo voy a conectar todo esto que estamos haciendo en la Defensoría de la sensibilización con el seminario que me proponieron participar, ¿no? Y creo que están tan conectados y es una cuestión de un proceso muy similar como lo visionamos, que desde la pedagogía, desde la sensibilización, podemos prevenir llegar a una situación en conflicto y podemos fomentar una cultura de la paz desde la sensibilización. Entonces, creo que lo vamos haciendo de la mano, cada uno en nuestros espacios y podemos seguir sumando y formando a nuestros procesos mejores estrategias y alternativas de atención y facilitación que nos permitan a todas participar, ¿no? En la reparación de algún daño, en la atención o toma de conciencia de una persona que quiere responsabilizarse o inclusive en la búsqueda de respuestas de las personas que fueron víctimas, ¿no? Para que la persona tenga otra autorreconocimiento y formación y pueda erradicar ese tipo de conductas de sus comportamientos, de sus acciones, y ya nadie más sufra la situación de vulneración, ¿no? Que les ocasionó. Y eso para mí creo que desde estos espacios podemos seguirlo fortaleciendo y podemos ir vislumbrando estas prácticas de la justicia restaurativa como los círculos en algo tan sencillo como puede ser generar mis acuerdos de convivencia en las aulas, en el trabajo, en lo académico, ¿no? Como, ¿qué necesitamos para estar aquí seguras? Que no sea el aviso de no comer en clase, que no sea el aviso de guardar celulares, ¿no? Porque pues todo eso pasa en el aula a pesar de los carteles ahí pegados, ¿no? Pero ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero participar yo en construir este espacio, un espacio seguro? Y cómo podemos atenderlo. O cuando se presenta una situación o un conflicto, por mínimo que parezca en cuanto al, por ejemplo, al debate en algún tema en clase, ¿no? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a atender que ahí hubo posturas encontradas que no coincidieron, pero pues eso calentó los ánimos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues desde ahí podemos ver y saber que podemos disentir de las personas, las diferencias, las opiniones son importantes y compartirlas no necesariamente significa que tenga que convencer a la otra persona de que yo estoy en lo correcto o al revés, ¿no? Entonces eso es muy importante, que podamos verlo desde la prevención para poderlo ir atendiendo. Y de mi parte, pues era como algo muy rápido que quería compartirles. Y pues ahora voy a ir como leyendo los comentarios y también escuchando a la maestra Carla con su grandiosa moderación para pues atender a sus preguntas. Muchas gracias, maestra. En realidad, pues creo que lo que decíamos un poco cuando estábamos tratando de escuchar su audio fue que con esta sesión cerrábamos pues un poco todo lo que hemos tratado de transmitir en este quinto seminario que tiene que ver
pues con esta cultura de paz, con esta empatía, con estas emociones, el poder generar pues esta interacción, este tejido social y por ende pues también buscar mecanismos que puedan dar pues una solución a los conflictos. Yo creo que la complejidad de este círculo o de la realización de los círculos pues también varía del contexto en particular, ¿no? Por aquí tenemos algunas preguntas que me gustaría empezar a retomar. Lo primero que dicen es Leticia Domínguez. Dice, maestra Noemí, en su experiencia, ¿es posible crear un círculo de paz en el caso de bullying? Esa sería nuestra primera pregunta, maestra. Voy respondiendo. Ok, Sí, vamos por una, si le parece bien. ok. Sí, sí es posible pues atender una cuestión de acoso escolar mediante un proceso de círculo, porque las personas llegan con estas necesidades, ¿no? Y que las personas frenen sus conductas, de que ya paren estas conductas reiteradas que ocasionan el acoso escolar, porque ya empiezan a haber afectaciones, ¿no? Por ejemplo, ya no quieren trabajar en equipo, ya no quieren participar porque pues hay burlas en clase, ¿no? O de las amistades de la persona que empieza a hacer las agresiones reiteradas que constituyen el bullying, pues ya empieza a afectar derechos, ¿no? Como mi derecho a la educación, a mi derecho a la participación, mi derecho a la evaluación. Pero la persona no quiere que sean repercutidas, o sea, no quiere una sanción, ¿no? O sea, yo lo que busco solo es que esto pare, que, que ya, o sea, entiendan que pues esto me está vulnerando, ¿no? Y es posible, por supuesto que nosotros podemos hacer un procedimiento puede ser bajo la metodología de un círculo, pero también puede ser bajo alguna otra metodología como una mediación, dependiendo de las necesidades de las personas. Pero podemos, por supuesto, hacer una práctica restaurativa en los casos de acoso escolar y es en los temas que mayor incidencia tenemos en el trabajo de la defensoría, porque pues sí puede haber afectaciones a derechos, pero la persona que está siendo afectada no desea repercutir en lo académico o disciplinario a sus compañeras o compañeros, sino más bien quiere que estas conductas ya paren, ya no se repitan con nadie más, que ellas entiendan que puede haber una responsabilidad mayor, pero su intención es dialogar y solucionar esto con compromisos o acuerdos que pueden ser quizás muy sencillos, ¿no? Como el respeto a las diferencias, el respeto a mis derechos, y pues eso podemos partir desde hasta de un desconocimiento, ¿no? Que existe una posible sanción. Entonces, eso, eso es posible hacerlo. Yo creo que también estaría como, hay una línea muy delgada entre una conducta de bullying y en este caso, por ejemplo, identificar alguna conducta que sea considerada violencia de género, ¿no? También pues digamos que ahí es un poco complejo poder hacer una separación o poder hacer como esto para buscar estas metodologías o seguir los procedimientos de cada una de las instituciones, ¿no? En este caso la universidad. Así es, las cuestiones de violencia de género dentro de nuestra atención mediante el protocolo, pues establece que no pueden aplicarse estos procesos, ¿no? En educación superior, pues no hay posibilidad de hacerlo, pero también depende el tipo de violencia, ¿no? El tipo de afectación que reporte la persona, porque podríamos ponerle en un riesgo que pues ella pueda señalarnos, la persona que fue afectada, que quiere este tipo de procesos, pero porque está dentro de un círculo de violencia, ¿no? En el que se pueden seguir replicando las conductas, en el que hay otra fase de esta como la luna de miel, por ejemplo, por así poner una mención, ¿no? De que están otra vez retomando una interacción, una relación que se propone no violenta, pero pues estamos otra vez en este círculo de violencia o que se sienta coaccionada, obligada a participar en estos procesos. Entonces, trabajamos con mucho cuidado esto, pero en particular en los temas de violencia de género, nuestro protocolo nos dice que podemos hacer intervenciones con la comunidad, ¿no?
como esto de sensibilización, de dar, otorgar a la comunidad más herramientas para poder enfrentar alguna situación similar, con la comunidad y con las autoridades de cómo podemos prevenir y atender este tipo de temas, ¿no? De violencia de género, alguna cuestión de abuso sexual, pero desde una intervención comunitaria y pues también no revictimizando a la persona, ¿no? Que va a participar en el proceso. Y en la defensoría, pues sí tenemos como mucho cuidado de estos riesgos, ¿no? Que pueden llevar por las situaciones de violencia de género, de trabajarse en más de justicia restaurativa y priorizamos, pues, más bien a la persona que está en situación de vulnerabilidad para que, pues, continúe y sepa los efectos de un procedimiento disciplinario o administrativo por los señalamientos hacia las personas. También es importante ver, identificar que no siempre las situaciones de conflicto o violencia se dan entre pares, sino hay a veces un ejercicio de poder que hay que ver, pues que también puede ser un factor muy importante por el cual la persona se sienta coaccionada a participar en estos procesos, porque pues ahí la persona que le ofendió, le generó el daño, pues tiene un poder jerárquico sobre ella, ¿no? Entonces, pues también esa parte hay que cuidarla, ¿no? Si no tenemos como la posibilidad de estar en un plano de igualdad, es posible que pues estos procesos no se estén queriendo utilizar de buena fe, entonces pues, hay que ir revisando mucho a detalle la situación en particular. Melicia García dice, ¿qué metodologías o procesos nos podría recomendar para llevar a cabo la preparación para conformar un círculo con el propósito de abordar una situación que causó un daño grave? Pues yo creo que podríamos hacer uso de la metodología de los círculos posterior a pues una sanción, como un círculo de sanción, ¿no? Y que pues por qué se me sancionó, y tomar conciencia del por qué fue así, por qué tanto tiempo, qué puedo hacer yo para que esto ya no suceda, eh, que cómo estoy viviendo la sanción ahora, ¿no? También podría ser una cuestión de una junta restaurativa, ¿no? En donde todas las personas, no solamente la persona que fue afectada, comparta, pues, qué impacto generó mi conducta, ¿no? En la comunidad, esta vulneración a algún derecho, que me puedan compartir, ¿no? Y ya de ahí yo también poder asumir compromisos, pero pues sí es muy importante tomar en cuenta las necesidades de las personas para que podamos ir construyendo el proceso y facilitándolo en relación a esto, ¿no? A la escucha que nos debemos nosotras como facilitadoras y que las metodologías pues se pueden implementar de manera flexible, no hay que ser como cuadradas, como podría ser el derecho a veces, ¿no? A rajatabla, ¿no? El ABC de atender este conflicto, ¿no? Y así queramos atender todo, ¿no? Hay que priorizar a las personas involucradas y sus necesidades para que pues también eso que me satisfacen como abogada, ¿no? Y no solo que se busca darle vuelta a la página y ya, seguir. Entonces, pues eso sí es sí, muy importante y los círculos nos pueden ayudar muchísimo. Los círculos también son una oportunidad de poder horizontalmente compartir, escuchar, pero también asumir compromisos y en donde puede ser algo directo o indirecto, que yo pueda recibir de la persona, pues sus afectaciones, ¿no? Ha habido mucha creatividad dentro de nuestros círculos que comparten inclusive videos, coreografías, dibujos, canciones, ¿no? Hicieron hasta poemas para compartir qué me impactó, cómo me impactó la situación, el conflicto en lo personal, profesional, académico, escolar, ¿no? Entonces, vaya, los procesos son tan enriquecedores al momento en que damos prioridad y escuchamos a las personas que ellas mismas van construyendo este proceso y pues nada más van justo con nuestra facilitación, con nuestro apoyo para ir guiando y dándoles herramientas para poder compartir con las personas involucradas sus necesidades.
Creo también que esa es una de las habilidades que deben tener los facilitadores al momento de llevar a cabo justo el círculo, ¿no? No solamente el establecer estos elementos que nos había mencionado, sino también el poder generar pues esta herramienta del habla y sobre todo poner mucha atención o hacer una escucha activa, digamos como seria, que pueda ir abonando a que el propio círculo vaya teniendo pues una evolución y que pueda llegar pues a un cierre justo para establecer pues las conclusiones o ver cómo se va a resolver el conflicto. En ese sentido, maestra, Leticia Domínguez pregunta, en el círculo de paz, ¿quién dirige o gestiona? Pues es muy importante que consideremos que debe ser una persona con estas habilidades que comentaba la maestra, ¿no? Porque pues no siempre podemos llevar a buen puerto la atención, ¿no? de una situación o inclusive eso puede escalar el conflicto. Entonces sí debe ser una persona con una formación, ¿no? Y con estas habilidades de la escucha activa bastante trabajadas y que puedan inclusive generar una confianza en las personas que están involucradas dentro del proceso para que pues también dentro de nuestra responsabilidad evitemos un riesgo, ¿no? Ser parte de nosotras mismas del conflicto ahora, ¿no? Como personas que intentamos facilitar algo y pues nos terminó saliendo de las manos y ahora no controlando. Entonces, para evitar ser parte del conflicto y más bien facilitarlo, pues sí tenemos que llevar como una preparación y no necesitamos tener una formación en particular. Para mí creo que es muy importante, hace mucho énfasis en esto de que la justicia restaurativa podemos hacerlo transversal, interdisciplinario, porque pues todas nuestras herramientas en nuestras profesiones nos pueden ayudar, ¿no? Desde la psicología, gestión y desarrollo intercultural, de trabajadoras sociales, trabajadores sociales, ¿no? La carrera también de derecho, por supuesto, nos puede ayudar, pero todas nuestras disciplinas podrían abonar a estos procesos y todos podríamos facilitar estos procesos, porque a veces las mismas comunidades o las personas nos identifican como una persona que escucha, ¿no? Y que está abierta a escucharme sin juzgarme, sin emitir un juicio de valor, sin inclinarse o darme un punto de vista eh, parcializado, ¿no? O que me dé la razón siempre. Entonces, podemos ir viendo que esas habilidades las tenemos y las identifica la propia comunidad porque se nos acerca, porque nos cuentan, porque buscan un apoyo en nosotras y irlas fortaleciendo. Pero también hay instancias que se dedican a esto, ¿no? En particular la Defensoría pues lleva todos estos procesos de justicia restaurativa y hay en otras universidades también áreas encargadas, ¿no? De llevar estos tipos de procesos. Pero yo creo que también dentro de nuestras propias comunidades, dentro de nuestras propias entidades, podemos abonar, ¿no? Y sumar como en nuestra formación para que los conflictos no escalen y no lleguen a la posibilidad de una queja o a una situación de mayor violencia, ¿no? Entonces yo creo que todas y todos podemos como participar siempre y cuando nos formemos y no seamos parte y no nos formemos parte del conflicto. Incluso estos círculos pues tienen como eco ya en la parte, digamos, jurisdiccional, ¿no? Ya ahora se deben tomar pues algunas medidas de conciliación, de mediación, de junta restaurativa, ya incluso en otras instancias o en otras materias. La siguiente pregunta, maestra, sería de Alicia Valentín. Dice, cuando se trata de un delito de violación a niños de orígenes indígenas, donde generalmente son víctimas de padres, abuelos o de sus familiares cercanos, ¿qué metodologías recomienda aplicar y qué personas o especialistas deberían participar para poder establecer un camino a una reparación integral sin revictimizar al menor, ya que los ministerios públicos o asesores, incluso los jueces generalmente, lo que buscan es una reparación económica más que una reparación integral y el reencauzamiento del proyecto de vida de las víctimas? Y yo creo que en esta parte también podemos visualizar, además del proceso
jurisdiccional que conlleva esta vía penal y la determinación de delitos y esta reparación económica, ¿qué más vamos a hacer después de esto, ¿no? Y para eso, pues las personas que están involucradas tendrían que tener como esta voluntad de querer participar en un proceso adicional, como puede ser un proceso de justicia restaurativa o inclusive un proceso comunitario, ¿no? Nosotros como parte de esa comunidad indígena, o comunidad por pueblos originarios, ¿cómo podemos abonar para que estas situaciones ya no se repitan en nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa niña o niño que fue afectado a que no se sienta estigmatizado, no se sienta señalado, inclusive no se sienta como la persona que inclusive pues revictimicemos, ¿no? Al preguntarle, comentarle esta situación? Y lo podemos ver desde estos tres actores que les decía, ¿no? Atender la metodología desde la comunidad, en lo comunitario, ¿cómo vamos a buscar que estas situaciones no se repitan, ¿no? Con ninguna de nuestras niñeces en nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a prevenir, ¿no? ¿Cómo les vamos a enseñar a las niñas, niños que cuáles son sus derechos, ¿no? Y que cómo lo podrían exigir, a dónde se pueden acercar, pero también cómo vamos a hacer parte de las familias, ¿no? De esto, que puedan sumar y aportar. La parte que fue la que afectó, ¿no? Si quiere participar, cómo lo puede reparar, cómo puede hacerlo para atenderlo. Y no solo en la cuestión económica, sino más bien también podría ser desde una disculpa, desde un reconocimiento de las afectaciones hacia las familias, hacia la comunidad y hacia la propia víctima. Vaya, o sea, nuestro proceso y nuestra atención desde una práctica de justicia restaurativa puede ser nuevamente, ¿no? Desde lo mayormente restaurativo, involucrando a todos los actores, parcialmente restaurativo o trabajar únicamente con la niña o niño que fue afectada para darle herramientas de cómo incorporarse a sus estudios, cómo atender su salud mental después de esta vivencia, acercarse a grupos de convivencia y acompañamiento. Entonces, eso es muy importante que podamos tomarlo muy en cuenta, de que no solamente es buscar, pues sí, lo económico, que lo que busca lo jurisdiccional en materia penal, sino también escuchar qué necesita, ¿no? Nuestra niñez, escuchar qué necesita la comunidad, escuchar qué necesitan las familias después de que alguien más también de su familia fue el que afectó a otros de sus integrantes, ¿no? Como que eso nos puede ayudar bastante a ver de qué manera podemos buscar espacios, ¿no? Y no solamente estos espacios están en las instituciones, sino también nosotras como comunidad podemos abonar y aportar desde nuestros conocimientos, ¿no? Desde nuestro acompañamiento y apoyo a las personas. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por este cierre del seminario. Creo que ha sido una exposición que nos ha, digamos, nutrido en cuanto a conocer estas metodologías que a veces solo las escuchamos, pero no sabemos cómo hacerlo en la práctica o no sabemos todos los elementos que conforman y la complejidad de llevar un círculo, como bien lo decía, ¿no? No es solamente sentarnos, sino que incluso pues la utilización del lenguaje, el lugar, el ambiente, propiciar que haya esta interacción, esta escucha, estas emociones, que se pueda trabajar con una mayor profundidad en ver una solución un poco más o independiente a todos los procedimientos que existen o todas las instancias que existen en nuestro país. Así que pues le queremos agradecer muchísimo su participación en este quinto seminario. Yo creo que todavía quedará a mucho que trabajar, sobre todo en nuestras comunidades, no solo universitarias, sino sociales, y a la par de ello, pues habría que empezar a retomar estas metodologías para ir tejiendo pues estos círculos de paz, estos círculos de armonía y construyendo con nuestra comunidad. Evitando no solamente los conflictos, sino también generando estas medidas de prevención, ¿no? También lo que buscarían los círculos es tener como este énfasis en evitar que estas conductas
puedan ser constantes en la comunidad. Y pues en el caso de la universidad somos, digamos, como un espejo de lo que pasa socialmente. Así que si empezamos a trabajar desde los espacios universitarios, creo que el futuro de social puede cambiar muchísimo. Así que le agradecemos mucho su participación, y a todos los que han estado siguiéndonos por redes sociales y que se inscribieron también en el seminario, pues queremos darles las gracias por habernos acompañado en estos 4 días que han sido intensos, y pues en breve estarán recibiendo su constancia de participación y le haremos también llegar a la ponente la propia. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.